Buenos días para todos, ¿cómo están? Qué pena con ustedes esos 3 minutos de tardanza. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Angie Rodríguez. Bienvenidos a todos. Aquí el día de hoy en este espacio nos acompañan a nuestros clientes, intermediarios y funcionarios de Global Seguros. De verdad que muchas gracias por aceptar este espacio en sus agendas. El día de hoy vamos a tener a Lida, ya en un momento le damos la entrada, vamos a dar 3 minutos ya para que se vaya conectando el resto de personas y ya iniciamos. De verdad que hace un momento estábamos hablando con Lida de este tema de los festivos y demás, espero que todos hayan descansado. Hay que aprovecharlos también, pero bueno, ya como que nos tienes mejor dicho. Entonces yo creo que hoy los privilegiados y de verdad muchas gracias son ustedes porque se conectaron y porque decidieron aceptar este espacio. La mayoría de gente está todavía en modo vacaciones, entonces no quieren saber nada de reuniones ni de webinars. Pero pues bueno, muchísimas gracias nuevamente a los que van llegando. Si quieren nos pueden comentar si nos escuchan bien, si nos ven bien, desde dónde nos ven o nos escuchan. Em, y pues también de pronto, ¿qué esperan sobre el tema de hoy? Hoy el tema es los blindajes de un plan financiero. Entonces, no sé si de pronto quieran comentarnos también qué esperan de la charla del día de hoy, del webinar del día de hoy y ya. En un minuto ya arrancamos. Bueno, muy bien, darles la bienvenida y les recomiendo que tengan a la mano en qué anotar. Hoy vamos a hacer varias preguntas, entonces es importante ahí que tengan en qué anotar para, para que se lleven como estas reflexiones que vamos a hacer hoy. Mientras tanto, bienvenidos a los que van llegando. Ya en un minuto, yo creo que ya menos arrancamos. Em, y ya. Hoy Lida nos estaba comentando que si por favor pueden tener algo en que anotar. Además que hoy va a ser mucho más, digámoslo así, personalizado. Entonces hoy va a Igual, haber, pues los que se conectan offline, pues también importante que se preparen para el webinar. así es. Listo. Bueno, yo creo que ya arrancamos. Bienvenidos nuevamente para todos los que no nos habían escuchado hace un momento. Estamos conectados aquí clientes, intermediarios y funcionarios. De verdad que muchas gracias em, por aceptar, por estar, por escucharnos, porque los que nos han acompañado, digamos que a lo largo de todo este tiempo ya saben que nos conectamos en estos espacios de aprendizaje, de conocimiento. Elida nos ha dado muy buenos tips para todo el tema de esto del tema de educación financiera. Las memorias, perdón, se envían por correo, tan pronto finalicemos, o tan pronto, perdón, quede registrado su correo y se enviarán como más o menos a final de este mes. Y las grabaciones las pueden ver, sin embargo, pues esas grabaciones también tienen un tiempo estimado, más o menos son 3 meses, entonces las pueden encontrar en el canal de YouTube de Global Seguros. Y ya, no sin antes, Lida, bienvenida. Lida, Gracias, para Angie. quien no la conoce, Lida Ardila nos ha acompañado en todo este tema de educación financiera. Ya llevamos con ella más o menos 2, 3 años. Lida Ardila es una persona, ya es una coach en todo este tema de finanzas y ya ha hecho compañía de asesoramiento a más o menos 46.000 personas. Entre esos están empresas como Suramericana, Fasecola, nosotros, Global Seguros, y ya ha sido como la persona que, como les había dicho hace un momento, nos ha entrenado en todo este tema y nos ha dado tips muy importantes para nuestra educación financiera. Entonces, Elida, te cedo el espacio, gracias por también estar acá y bienvenida.
Bueno, a ti, Angie, muchísimas gracias y a todos muy bienvenidos por estar aquí nuevamente en este espacio. Yo sé que hay personas nuevas porque siempre hay personas que están ingresando dentro de Global y pues a todos muy bienvenidos. Y sí, hoy vamos a hablar de algo muy importante que se llaman los blindajes financieros. Entonces, esto es fundamental porque normalmente cuando pensamos en cómo vamos a elaborar nuestras finanzas personales, si tenemos negocio, cómo vamos a preparar las finanzas del negocio también, pues a veces como que nos quedamos un poco cortos, con una mirada un poco muy de corto plazo, ¿sí? Y a veces hay exceso de optimismo o lo que yo llamo falta de realismo, ¿sí? Porque la vida tiene cambios y la idea es que el blindaje financiero, que dentro de tu plan financiero exista un blindaje. Así que hoy vamos a trabajar este tema y es un tema que tiene mucha sustancia, pero que es muy importante que ustedes se vayan autoevaluando en la medida. Al final les voy a hacer un diagnóstico, cada uno se va a hacer un autodiagnóstico de cómo está precisamente en sus temas de blindaje financiero. ¿Bien? Entonces, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Los que se conectan offline también estén muy preparados para que al final ejecuten su blindaje y se autoevalúen en este tema. Listo, ya cargamos la presentación y empezamos. Bien, entonces, sí me gustaría preguntarles aquí, ¿quiénes entran por primera vez a estos webinars? Yo sé, siempre hay personas nuevas, entonces, si quieren, escriban ahí por el chat yo o activan la manito, también para saber. ¿Bien? Listo. Gracias, bienvenida, Margarita. Sí, aquí siempre hay personas nuevas. Entonces, bueno, ya mi querida Angie me presentó, sí, ya llevamos 3 años dedicados a generar como estas reflexiones frente a los temas financieros y también aprendiendo algunas herramientas y temas que son importantes para que nos organicemos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto y es, no se trata de cuánto dinero pasa por tus manos, sino de cuánto logras conservar y multiplicar. Y ahí está la clave, ¿no? O sea, siempre en la vida nos va a fluir el dinero de muchas maneras, ¿sí? Pero los blindajes nos permiten que cuando haya cambios, sea cual sea el cambio, no necesariamente todos los cambios son colapsantes o nos pongan en un mal lugar a nivel emocional, simplemente hay cambios. El blindaje lo que nos permite es poder conservar ese dinero y eso que hemos construido, ¿sí? Y nos dé la base para multiplicarlo. Entonces ahí es donde es importante. Entonces aquí vienen estas preguntas que son, si mañana ocurriera un imprevisto importante en tu vida, como cualquiera de estos, puede haber una enfermedad, una pérdida de tu ingreso, hay un accidente, hay un cambio en tu familia, de pronto una incapacidad, de pronto una quiebra. Voy a empezar con lo más grueso aquí. ¿El plan financiero actual que tú tienes va a resistir o se va a hundir? Y ahí cada uno se lo contestó mentalmente, ¿listo? La idea es que al final ratifiquemos esa respuesta. Contéstatelo ahí mentalmente. Si hoy te pasa alguna de estas circunstancias, puse aquí como las más gruesas que lo mueven a uno, ¿tu plan financiero actual resiste o se hunde? ¿Listo? Y al final comparas las respuestas. Bien. Entonces, vamos a empezar pues primero con lo que es un plan, porque es que de pronto aquí varios dicen, oiga, yo no tengo un plan financiero, ¿no? Que ese puede ser el primer problema. Y es que a veces las personas no tienen claridad de qué es un plan financiero. Entonces, pueden tener la percepción simplemente, no, pues un plan financiero es que vamos a generar más ingresos, es que yo voy a ahorrar, es que se lo voy a invertir o os pago deudas. Y nos quedamos como en esos cuatro, ¿no? Ganar dinero, ahorrar, invertir y pagar deudas. Entonces pensamos que ejecutar esas acciones son el plan financiero. Y sí, claro que hacen parte de un plan financiero. Y otros que dicen, no, pues yo tengo una hojita de Excel, yo ahí llevo mis cuentas, yo tengo unas cifras en una app, ahí también reviso. Ahorita como está de moda la IA, entonces la gente sube sus cifras privadas ahí. Eso es un tema bien complejo. Ah, no, es que yo tengo ahí como unas inversiones.
No, yo tengo unos bienes por ahí, ¿sí? Y entonces creen que todo esto así que yo les disparé y que se los digo con toda honestidad, es lo que encuentro yo muchas veces en mis clientes, ¿sí? Es cuando yo estoy en los procesos de coaching con ellos. Claro, tienen cosas armadas, pero todo está desarticulado, o tienen una, pero no tienen la otra. Y ahí es donde nos damos cuenta que no hay un plan financiero, ¿listo? Entonces, tampoco sabemos cómo blindar si no sabemos qué tenemos, ¿sí? Entonces, aquí hay que ser, en los temas financieros uno tiene que ser muy, muy preciso y muy observador y hacer seguimiento a todo. Entonces, ¿qué sí compone un plan financiero, señoras y señores? Pues evidentemente lo compone unos objetivos y unas metas personales. Entonces, es lo que yo normalmente lo marco como en un plan de vida personal donde yo me pongo unas metas, muchas de ellas se obtendrán con dinero, otras no, pero necesito tener claro un norte y cómo lo voy a desarrollar para llegar allá. ¿Qué más debe tener? Obviamente hay que manejar temas del presupuesto, ¿sí? Entonces, un verdadero plan financiero, nuevamente yo cuando a mis clientes se los esbozo un año, todo un año, pero pues hay que dejar cosas esbozadas a más largo tiempo. Entonces hay que tener un presupuesto que sea un año por lo menos. Hay que hacer seguimiento al flujo de caja, porque hay personas que no lo hacen, ¿sí? Hay personas que como que miran algo, llenan cositas en la app, tienen un Excel básico, pero no están haciendo un control de su flujo de caja. Y ahí es muy importante. Esto es una de las partes súper importantes de un plan financiero. Hay que tener un plan de ahorros, hay que tener ahorros de corto, mediano y largo plazo. Hay que tener también una planeación de cómo manejo el gasto, qué priorizo, en qué momento de mi vida, a qué le doy más fuerza y a qué menos. ¿Listo? Y hay que hacer un tema de generación de nuevos ingresos, donde ahí vamos a trabajar diferentes fuentes de ingreso y también tener un manejo apropiado de las deudas y, por supuesto, un plan de protección. Entonces, fíjense todo lo que compone un plan financiero. Yo creo que aquí falta un pedacito importante, pero digamos que para no llenar las demás cosas es esto, ¿sí? Entonces, si tú tienes todo esto estructurado un año, definido, con metas, estructurado y le haces seguimiento, tienes un plan financiero. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿para qué es el plan financiero? Pues para darle dirección al dinero, para construir la vida que tú deseas, para obtener tranquilidad, incluso cuando la vida te cambie. Eso es lo que hace el plan financiero. Y vamos ahora a detectar, cada uno de ustedes los va a invitar a que detecten lo siguiente. ¿Cuáles son los enemigos de tu plan financiero? ¿Sí? Ya detectamos los planes que componen el plan financiero porque es una serie de planes que hay que estructurar allí. Y créanme que no es tan difícil, requiere organización, método, pues hábitos, evidentemente. Pero hay unos enemigos que afectan tu plan, como que te lo ponen ahí a prueba, como en un abismo, aquí como tengo el personaje, y es eso, una disminución del ingreso o una pérdida. Entonces, ¿eso cómo puede pasar? Digamos que las personas que tienen ingreso variable, no, es que el sector en el que yo me muevo ahorita nos están generando tantas ventas como quiero, entonces se me han bajado. No, en mi familia, mi esposo perdió el empleo, entonces nos quedamos sin un ingreso en el hogar. O yo mismo me quedé sin la fuente de ingresos y soy el único que me proveo, ¿sí? Entonces ese es un enemigo, ¿sí? ¡Pum! La pérdida. Lo otro son gastos inesperados, que la gente dice, no, Dios mío, tuve un tema de salud muy complicado y me tocó sacar recursos para resolver este tema de una manera rápida. Eso es un gasto inesperado, ¿sí? Porque son cosas que están fuera de tu control. ¿M? Exceso de deuda. Cuando una persona entra en un endeudamiento sobre endeudamiento, uf, ese es uno de los enemigos muy importantes que tiene un plan financiero. La falta de liquidez, ¿sí? Digamos que cuando tú eres empleado, hay una liquidez estable, o sea, siempre hay efectivo, ¿sí? Dependiendo cómo lo manejes. Pero las personas que tienen el ingreso variable, las personas que manejan negocios, la falta de liquidez es algo muy que te hace tomar muchas, muchas decisiones inapropiadas y eso hace que te pongas ahí como en el abismo y puede ser un enemigo muy fuerte. Malas decisiones. Entonces, ¿por qué se dan las malas decisiones? Pues precisamente cuando uno de estos enemigos aparece,
pues toda tu estructura mental y emocional se altera y no necesariamente tomas la mejor decisión o te emocionas tanto frente a algo que tomas una decisión o no haces lo suficiente observación frente a ciertas circunstancias y ahí se dan las malas decisiones. Las malas decisiones se pueden dar por muchas cosas, ¿sí? Falta de protección, exactamente. No tener los seguros apropiados para proteger lo que necesitas. Eso sí que te pone en el total riesgo. No revisar el plan, porque hay personas que llegan y me dicen, Lida, no, pues sí, yo hice un plan como en enero, pero la verdad yo no he vuelto a mirar eso. Uno dice, pero ¿cómo así? O sea, tú tienes que, o sea, tú estás trabajando para ti, o sea, el plan es para ti, para que tú veas cómo avanzas, que ajustas, que mueves, que corriges, que cambias, porque tú mismo eres el generador del cambio, no siempre son las circunstancias externas. Entonces hay que estar revisando el plan para hacer los ajustes, para hacer los cambios que se requieran. Y yo espero que pase algo contundente, pues para cambiar el plan, pues el plan ya está no vigente y no hice los ajustes apropiados y por eso está pasando lo que está pasando. Y evidentemente la falta de planeación, o sea, el peor enemigo en plan financiero es no tener el plan financiero, ¿sí? Es ese. Bien, ¿y qué riesgos financieros podemos atravesar en la vida? Entonces, hay riesgos que son personales, ya les dije, perder el empleo, una quiebra, la incapacidad, el fallecimiento de alguien muy cercano, o sea, son riesgos, una tipología de riesgo que es muy personal. Hay riesgos económicos, que es, pues, obviamente todos los cambios externos, nacionales, internacionales, que la inflación, que la devaluación, el sobreendeudamiento, ¿m? La falta de liquidez nuevamente ante una emergencia. Hay unos que son de tipo que tocan lo patrimonial y son las enfermedades que tienen un alto costo, que no hay superpóliza que te lo cubra o son cosas que se salen de todo nuestro nivel. O sea, hay unos temas que son muy, muy fuertes. Accidentes, que se, le suceda algo a alguno de tus bienes en el que te movilizas, los bienes que te generan ingresos, ¿sí? Que tengas una demanda, hoy en día es muy usual. Yo tengo personas que, uy, no me demandaron por esto. Eh, entonces son riesgos que siempre existen. Y hay otros que son de tipo familiar. Entonces, cuando hay una dependencia económica, ¿sí? Entonces tú eres la persona que depende económicamente de alguien y si ese alguien no está, ese es un riesgo muy fuerte. La educación de los hijos, no dice, pero ¿por qué es un riesgo? Pues porque en la vida vamos viendo que pues pagar una educación de calidad tiene un costo. Entonces, si tú no tienes los medios, pues se convierte en un riesgo para el futuro de tus hijos. Entonces, ese es un riesgo que es importante. El cuidado de los padres. Esto es fundamental porque no es solo porque lo diga la ley, sino porque el, el ciclo de la vida hace que entre más pasan los años, tus padres van a requerir de más ayuda. Y no necesariamente siempre tiene que ser financieramente. A veces requiere de tiempo, a veces requiere de otro tipo de ayudas que al final sí van a tocar lo financiero, ¿sí? A veces yo tengo varios de mis clientes pues que cuidan de sus padres al 100%, hay otros que les dan ayuda de otro nivel, pero eso es un riesgo y tú vas a entrar ahí también. Y la sucesión del patrimonio también, pues cuando ya alguno de los padres fallece, pues todo esto son riesgos que hay que empezar a observar, ¿sí? No es tener una mirada negativa ni mucho menos, es simplemente tener claridad que son eventos de la vida, que hay algunos que yo puedo digamos que prevenir de alguna manera, pero hay otros que no. Entonces necesito blindar mis finanzas frente a cualquiera de estos eventos. Entonces, ¿un riesgo financiero qué es? Es una situación que puede afectar tus ingresos, que puede aumentar tus gastos, que puede reducir tu patrimonio o que te va a alejar de esas metas que tú estás construyendo, ¿sí? Ahí es donde impactan los riesgos financieros de una manera importante. Entonces, ¿qué variables vamos a evaluar? Entonces, aquí vamos a observar, una vez ya miramos todos esos riesgos, es, bueno, ¿y qué tan probable es que esto ocurra? ¿Sí? Eso es uno de lo primero que tiene que mirar, la probabilidad.
Entonces, claro, personas que no tienen hijos o sus hijos viven fuera del país, las probabilidades cambian, o si son solteros, si son casados, ¿sí? Entonces, ante cada riesgo yo tengo que mirar mis probabilidades. ¿Qué tan posible es que esto ocurra? Por ejemplo, los temas de salud. Si hay unos antecedentes, ¿qué tan posible es que esto ocurra? ¿Sí? El lugar en el que vivo frente a ciertas situaciones económicas, situaciones de geografía, ¿qué tan posible es que esto ocurra? ¿Qué impacto me va a generar? Bueno, si esta situación sucede, si mis padres se enferman, por ejemplo, ¿qué tanto me va a afectar la vida financiera? Entonces, para algunos de ustedes de pronto dicen, no, pues mis papás tienen todo súper cubierto, digamos que tal vez la vida financiera mía no me va a afectar, pero sí en los temas de los tiempos, ¿sí? Pero es importante revisar, porque para ti tu tiempo, cuando tú dices, no, yo ahora tengo que manejar los tiempos de una manera diferente, y si tus ingresos dependen de los tiempos, tienes que revisarlo. ¿Listo? ¿Vamos bien todos hasta aquí? Yo sé que les estoy disparando muchos riesgos, pero es para que ustedes vayan mirando si de verdad tenemos una preparación para proteger nuestras finanzas. ¿Bien? Entonces, eso, hay que mirar los impactos y probabilidad e impacto. Entonces, aquí se lo estoy diciendo de alguna manera, no se trata de sembrarles miedo, sino de medir realmente qué puede suceder y cómo me preparo para ello. ¿Sí? Esa es como la clave principal. Y administrar el riesgo, hay varias maneras, ¿no? Entonces, una es evitar, ¿sí? Si yo ya tengo ciertas cosas detectadas, ciertos riesgos que yo tengo que buscar las maneras de evitarlos. Entonces, uno de los más sencillos, que parece sencillo, pero no es tan sencillo, son como esos temas de salud que uno viene viendo dentro de su familia, ¿sí? Por epigenética, por patrones de comportamiento, que hay ciertas cosas que suceden. Entonces, tú puedes empezar a llenarte la información, empezar a cambiar ciertas cosas para evitar ponerse en ese riesgo. ¿M? También los temas emocionales, entonces si tú sabes que tienes unos disparadores que te hacen salir de ciertas situaciones que te ponen en riesgo, entonces vas a evitarlos, ¿listo? Entonces hay situaciones que podemos evitar ponernos en riesgo, algunos, ¿listo? Otros, reducir el impacto, ¿sí? Reducir, disminuir la probabilidad lo más posible, ¿sí? Hay cosas que a veces eh, pues no son tan evitables, pero necesito disminuir las probabilidades, ¿no? Aquí hay otra que es transferir, que es la que más nos gusta. Y es que como hay riesgos que sabemos que pueden pasar y que por más de que yo haga lo que haga, va a estar muy difícil evitarlo o reducirlo, pues es transferir. Y para eso existen los seguros. Entonces, es el producto que nos permite hacer la transferencia a un tercero que sí lo pueda asumir de alguna manera y me ayude con el impacto. ¿Listo? Asumir, esa es la otra forma, ¿no? Ya sucedió, pues de malas, me tocó asumir la pérdida, o sea, tengo que hacerlo y lo afronto, ¿sí? Entonces son cuatro maneras de administrar el riesgo. Lo ideal es trabajar las tres primeras, ¿sí? Obviamente uno siempre tiene que asumir una parte, pero es asumir lo menor posible, ¿listo? Eso es, muy bien. Entonces ahora sí vamos a ver las capas de protección. ¿Listo? Porque necesitamos proteger ese plan financiero si es que lo tenemos hecho. Y si no lo tenemos hecho, pues hay que empezar a elaborar. Entonces, ¿cuáles son esas capas de protección? Sí, toca ponernos varias porque es que con una sola no es suficiente, porque la vida es bastante cambiante y los ciclos de la vida hacen que estos riesgos también varíen, sus probabilidades aumenten o disminuyan. ¿M? Entonces necesitamos construir diferentes capas de protección. ¿Ven? Aquí les vuelvo a poner. Claridad financiera es una, ya vamos a ver cada una. Tener liquidez, que se los he dicho, o sea, cuando uno le tocan la liquidez es de las cosas más delicadas que hay. Entonces, es tener una liquidez bien protegida. Tener protección frente a riesgos, así sean los grandes, hay unos riesgos muy grandes que hay que proteger. Tener un endeudamiento saludable, ¿sí? No es no endeudarnos, o sea, si tienes que manejar créditos,
hacerlo de una manera apropiada y saludable, que no te ponga riesgos. Diversificación, que lo vamos a mirar, no, tiene que ver en ingresos, pero tiene que trascender un poco más allá en los ingresos. Tener decisiones conscientes, ustedes dirán, pero es como así que eso es una capa de protección. Claro, o sea, no se trata de tomar decisiones aceleradas, decisiones donde las influencias son a veces más fuertes, ya sea de un tercero, ya sea de mis propias emociones, sino que necesito de verdad volverme una persona que pueda ser capaz de asumir mis decisiones con plena conciencia, ¿sí? Y eso hay que entrenarlo. O sea, todas estas capas requieren su manejo. Hacer seguimiento periódico, miren, esto es de lo más importante porque cuando uno deja de empezar a mirar, hacer seguimiento a ciertas acciones que está haciendo, a ciertos productos que tiene, a ciertos planes y proyectos que hace, se te puede diluir y algo se te puede escapar. Entonces, es una capa fundamental. Y esta que pues, yo lo llamé aquí educarse, informarse, pero es realmente generar criterios de un nivel superior también. Bien, entonces vamos, claridad financiera, ¿qué es? Entonces cada uno vaya ahí mirándose, que ese es el primer blindaje. Claridad financiera, miren las preguntitas que le dejo aquí. Y es saber dónde estás parado, como digo yo, o sea, tú conoces con certeza tus cifras y es, tú sabes cuánto ganas realmente, tú sabes cuánto gastas realmente, no aproximaciones. O sea, si yo te hago esta pregunta, tal vez ahorita, así como al vuelo dices, pues sí, yo sé cuánto gano, a mí me llega en la colilla de nómina ese valor. Eh, pero de pronto tienes otros ingresos o de pronto tus ingresos son variables o de pronto no tienes tan claro realmente cuánto ganas. Yo me siento con muchas personas cuando voy a las empresas y no tienen claridad cuánto ganan. La mayoría de la gente no sabe cuánto gana. Me toca hacerlo sentar con el comprobante de nómina para que sepa realmente cuánto gana porque no tiene la claridad. No tiene la claridad, o sea, es increíble. Entonces es eso. ¿Cuánto gastas? Y no lo genérico, o sea, en realidad, ¿cuánto te cuesta tu estilo de vida? ¿Cuánto debes realmente? Y no me refiero solo a las cuotas, el total de la deuda, lo que te está costando. ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Mm? ¿Cuánto tienes invertido? ¿Y cuál es tu patrimonio real? ¿Ok? Entonces son preguntas que uno requiere tener claridad, no solo mental, porque pues, no me da la vida pues para tener tanta claridad, pero sí deben manejarse en mis propios estados financieros, donde yo pueda tener esa claridad, donde yo me siente y tenga organizado todo, que pueda decir, tum, 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 esto a esta fecha estaba de esta manera, ¿sí? Y eso a ti te da claridad para tomar decisiones frente a tu presente y hacia adelante. Bien. Y esta es otra claridad que es muy importante. Mucho de ese dinero, de las cosas que hemos construido, está en productos financieros. Entonces, no solo saber que sí, aquí en este fondo tengo tanto ahorrado, tengo una inversión aquí, tengo este apartamento acá, tengo, o sea, es también conocer las condiciones. Conocer las condiciones de los productos financieros también te permite tomar decisiones y es, conoce las tasas de interés que estás pagando por cada uno de tus créditos, los plazos, lo que te está costando. ¿Conoces las comisiones, las rentabilidades de tus inversiones, donde tienes puestos tus ahorros? ¿Sabes cuánto te cobran de comisión? ¿Sabes cuál es el costo de administración? Porque a veces no miramos nada de eso, ¿sí? Entonces no es solo saber qué tengo, sino cómo lo tengo y en qué condiciones, ¿listo? Y eso hay que bajarlo con precisión. Eso no se puede quedar ahí en la mente, ni, ay, aquí tengo una cosa, por allá la otra. No, espérese, yo me entro a las cuentas y miro. No, eso tiene que estar súper organizado. Eso es el tema de la claridad financiera, que esté bajado en cifras y organizado en un solo lugar. Blindaje número dos, la liquidez. Ya lo dije, ¿no? Entonces, se te genera un gasto más grande, se bajó el ingreso, se perdió un ingreso y tienes que seguir respondiendo por tu vida. ¿Mm? Tienes obligaciones, tienes responsabilidades. Y la liquidez es fundamental porque cuando la persona no tiene liquidez para responder por su día a día, termina sacrificando su patrimonio o termina endeudándose, ¿no? Entonces aquí es donde viene el tema del fondo de emergencia. Eso le tienen mil nombres.
Pero un fondo de emergencia es de las cosas más importantes que hay que construir. Y yo a estas horas del partido todavía sigo encontrando personas que dicen, ay, sí hay que tener un fondo. Y entonces tienen unos fondos ahí de, no, yo tengo 3 milloncitos, ese es mi fondo de emergencia. No, eso es una caja menor ahí puesta para resolver temas. Fondo de emergencia robusto y uno se demora en construir. Fondo de emergencias puede tomarte un año o dos para construirlo. Y cuando yo digo robusto es que un fondo de emergencia robusto es de 6 a 1 año. De 6 a 1 año que tus gastos. O sea, si tú eres una persona que gasta 5 millones promedio mensual, más o menos, debes tener eso, unos 60 millones o un poco más en el fondo de emergencias. ¿Y dónde debe estar? Sí, pues debe estar en... O sea, el fondo de emergencias uno no lo pone a invertir, ¿listo? Porque es un tema que tú necesitas liquidez. Entonces necesito usar ese dinero para responder por cosas que hay que resolver. Eso no quiere decir que va a estar ocioso, ni mucho menos, ¿sí? Lo vas a poner en un producto financiero que sea conservador, que no implique tantos riesgos y que te dé una liquidez, ¿sí? Puede ser una liquidez mensual, puede ser una liquidez trimestral o semestral, dependiendo de qué tan robusto sea tu fondo de emergencias, pues uno lo organiza de una manera que te genere la liquidez, ¿sí? No es para invertir. El fondo de emergencia tiene eso, es que el dinero está líquido, voy, lo saco y tengo ese dinero para responder. Porque hay personas que tienen el concepto de no, es que para mí ese apartamento que yo tengo allá arrendado es mi fondo de emergencias. Y yo que atiendo personas de todas partes del país y fuera de Colombia, no, es que yo tengo unas cabecitas de ganado allá y si pasa algo yo las vendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú crees que eso es un bien que en teoría te da liquidez, pues es que vas a perder el valor cuando lo vendas, porque la urgencia del dinero hace que tú lo vendas por menos valor. Entonces tu patrimonio decreció y además estás sacrificando tu patrimonio. Entonces, cuando hablo de liquidez es dinero contante y sonante que vas a tener, obviamente no en la caja fuerte ni mucho menos, sino en un producto financiero, ¿sí? Que te cubre la inflación, que te dé un poquito más si es posible, pero que no vas a poner en riesgo, pero que te permita responder. Cuando no hay liquidez, pues las personas terminan sacrificando su patrimonio. Lastimosamente eso es lo que encontramos. Entonces, por eso este blindaje financiero es tan importante. ¿Mm? Y ahorita, esta semana estuve acordándome de un cliente que, que pasada la pandemia me llamó y me dijo, Lida, tú fuiste tan insistente con ese fondo de emergencias, pero ya vamos a darte las gracias. Y yo, pero, ¿qué pasó ahí? Entonces me dijo que pues él se casó, tenía un bebé y un crédito hipotecario. Él es docente, entonces tenía 2 trabajos en 2 universidades diferentes y su esposa también era docente. Entonces cuando se entró en esta crisis, ella no tuvo trabajo y él perdió uno de los trabajos y le bajaron las horas con un bebé y pagando un crédito hipotecario. Entonces me dijo, si yo no hubiera construido ese fondo de emergencias así como tú me lo dijiste, con el plan que definimos todo, muy probablemente habría tenido que adquirir un montón de deudas, habría puesto en riesgo mi casa y la estabilidad de mi familia. Entonces, fíjense lo importante que es, porque digamos que me fue un tema extremo, pero pues es que lo tengo muy en la memoria porque llamó a decírmelo. Y es eso, o sea, puede suceder una situación muy delicada que te pone en una situación bastante estresante y la liquidez te permite poder vivir ese tiempo y responder, ¿sí? Y esto es bien fundamental. Obviamente los fondos de emergencia tienen un límite, ¿sí? Entonces, por eso digo, normalmente son de 6 meses, para personas como ustedes, 6 meses, un año. Hay personas, dependiendo de cómo generan su ingreso y su edad, pues puede ser menor, pero digamos que de 6 a 1 año te da mucha tranquilidad. Para mí realmente es un fondo que da tranquilidad en términos de liquidez y que te protege de malos endeudamientos, de decisiones inapropiadas por exceso de emocionalidad y estrés y de empezar a salir de tus bienes, de tus activos por un menor valor, o sea, perdiendo dinero. ¿Listo? Entonces miren lo importante que es este blindaje. ¿Cuál es el blindaje número 3? Que es la protección de riesgos. Hoy
¿Quién nos invitó aquí? A ustedes y a mí. Global Seguros, ¿sí? Entonces, los seguros existen para ello, esa es su naturaleza, que nos pueda proteger los riesgos para poder responder materialmente por esa pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a proteger? Pues nuestros bienes, las inversiones, los negocios. Cuando yo digo las inversiones es que yo tengo muchos clientes que me dicen, oye, Melida, no, es que yo tengo una, cuando hacemos la claridad, ¿no? De las cifras y todo. No, es que yo tengo un apartamento en Medellín, aquí el que vivo en Bogotá y tengo otro aparta estudio por allá en Barranquilla. Listo, chévere. Bien. Y bueno, algunos de esos apartamentos tienen crédito hipotecario, no, solo el que estoy pagando aquí ahorita. Ah, bueno, y los otros dos no, ya no. Están arrendados, sí. Muy bien. Y están con seguro y empiezan a decir, no, no, porque yo ya pagué el crédito. Entonces, no, pues señor. O sea, el tema es que tú tienes una inversión, porque tú compraste esos bienes para invertir y no tienes protegido ni el ingreso, no tienes protegido ni el bien en sí mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Y eso se nos pasa, o sea, a la gente se le pasa, se le olvida. Y uno no puede dejar desprotegido cada cosa que adquiere en la vida porque genera un trabajo adquirirlo y además para mí representa algo valioso. Entonces necesito protegerlo. ¿Sí lo ven? Los créditos también se protegen, hay que saber elegir los seguros. La salud es uno de los temas que más se está buscando proteger en este momento. Todos sabemos que en nuestro país, pues el tema de salud se han ido mejorando, pues por una serie de situaciones que han pasado. Entonces, toca proteger la salud, toca darle un mayor impulso a protección de salud, proteger la familia, su tema patrimonial y proteger la vejez también, ¿sí? Entonces, podemos proteger muchas cosas y existen los instrumentos específicos para generar esa protección. Entonces, es importante que tú te evalúes como hiciste el blindaje uno, ¿te acuerdas? Como aquí empiezas a preguntarte qué es lo que hay, qué es lo que tienes. Eso hay que blindarlo. Entonces, ¿cómo lo estás blindando? ¿Listo? Obviamente que incluir ahí las personas, tu plan de vida personal, tu familia, las personas que dependen de ti, tus padres, también a ti mismo. Entonces la protección fuerte aquí está y existen los productos para ello. ¿Listo? Entonces hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo muy bien porque cada bien se puede proteger. Cada cosa que pasa en mi vida se puede proteger. Lo que pase con mi familia se puede proteger. Entonces necesitas sentarte con los expertos para que eso se pueda proteger de manera apropiada y no dejes nada, pues, eh, digamos que, no, pues, yo hace 2 años conocí este caso, no sé si ustedes se acuerdan hace 2 años, sí, en el barrio de Cedritos, en Bogotá, se quemó un negocio. Y pues ese negocio no tenía seguros ni nada. Entonces, el dueño de ese negocio, pues lo perdió todo. Perdió los inventarios, perdió las maquinarias, todo con lo que producía allí en ese negocio. Y pues es una pérdida que evidentemente no vas a resolver con liquidez. Es una pérdida demasiado grande que toca resolver con el instrumento financiero apropiado. Entonces, por eso todo aquí suma para proteger tu planeación financiera. ¿Listo? Entonces, no podemos dejar eso ahí. Alguien que tenga una enfermedad crítica que sabe que con la solo salud básica que nos ofrecen no es suficiente, sino que requiere unas calidades diferentes. Por eso yo a todos mis clientes siempre le digo, o sea, usted en el ítem de salud no me le va a disminuir el gasto, usted se la va a aumentar porque lo que necesita es buscar las maneras de proteger su activo principal, que es su cuerpo, su salud física, mental y emocional. Y ahí hay que poner dinero. Ahí hay que buscar las formas de generar una mayor seguridad. ¿Listo? Entonces, hay que, y eso hay que hacerlo desde joven, porque si uno se espera, yo he tenido clientes ahorita, no, es que yo tengo 60, me toca buscar una póliza, yo, pues ya tiene un montón de preexistencias, o sea, a ver cómo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces hay que buscar, esas decisiones toca tomarlas entre más temprano mejor. ¿M? Entonces, esos blindajes son muy importantes.
¿Cuál es el cuarto blindaje? El endeudamiento saludable, señoras y señores. ¿Sí? Ahorita no estamos en el mejor momento para endeudarse, esas tasas están volando. Y esas son las cosas que uno tiene que mirar. ¿Sí? Si yo estoy viendo, yo tengo unos amigos muy queridos que hicieron su compra de vivienda, empezaron a poner sus cuotas, su cuota inicial todos los meses, y cuando salió el crédito hipotecario, ya habían 6 meses donde las tasas estaban en el 19%. Y fue más la ilusión de, no, es que vamos a comprar el apartamento. ¿Y qué pasó? El año pasado entraron en un proceso de insolvencia, porque esa tasa se volvió inmanejable. ¿Sí? Y que la negociaron, que el banco ahí, pero igual, es una tasa demasiado grande para un crédito hipotecario. Tal vez ahí la decisión era otra. Entonces, hay que saber cuándo entrar a un crédito y cuándo no. Y ahí es donde necesitamos tener el control. ¿Sí? Y eso no pasa solo con eso. Yo tengo una clienta que hizo unas inversiones para su negocio y fue lo mismo. Se emocionó, esto es que con estas máquinas vamos a hacer, y yo que hubo, bajó las cuentas bien, las aterrizó, miró los intereses, las condiciones, no, pues las condiciones la ahogaron, que le tocó, pues casi pierde las máquinas. Entonces, eso pasa con todo, ¿listo? Entonces hay que saber entrar en endeudamiento. Eso lo vimos el webinar pasado para que lo miren. Pero hay que hacer qué, o sea, si yo ya tengo el crédito, tengo que empezar a mirar cómo están las tasas, cómo están las cuotas, qué me han cambiado las condiciones. O sea, no puede ser que la mayoría de las personas paguen, paguen, paguen cuitas y nunca miran y no se hacen cargo de, oye, pero yo qué estoy pagando, porque esto se subió, esto porque pasó, este crédito porque nunca baja, ¿sí? Tengo que mirar en el mercado qué hay. Venga, hubo un bajón de tasas, miremos qué podemos hacer, ¿sí? Sí hay que mirar, o sea, sí, mi mensaje en todo esto es que tú tienes que hacerte cargo de tus finanzas personales, ¿sí? Nadie lo va a hacer, nadie, ¿sí? Eres tú el que tiene que mirar. Y como les digo, si aquí hay dueños de empresa, también se lo digo. Ah, pues es que yo tengo ya el contador, el revisor y el gerente financiero. Claro, tú tienes la gente, pero tú también tienes que mirar. No puedes soltar los temas. El blindaje empieza por ti, en la conciencia de cómo asumes y miras y ves. No tienes que ser el experto, porque claro, manejar las finanzas de una empresa son de otro nivel, pero tienes que sentarte a mirar y monitorear. No puedes seguir así sin generar un mínimo control. Y las finanzas personales, esas sí son tu responsabilidad. ¿No? No puedes pretender que se administren solas o porque están ahí en la app, ya, no. Tú tienes que, tú eres el maestro, el que da las órdenes, el que define, el que analiza. ¿Sí? No se deben llevar ahorita, claro, las cosas que son automáticas lo ayudan a uno, pero los criterios los defines tú. ¿Listo? Ahí ya les adelanté uno de los blindajes. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa que tienen que mirar. Entonces, como ustedes van a mirar sus cifras, que es la claridad, que es el blindaje uno, vamos a mirar la capacidad de endeudamiento. Entonces, si tú estás viendo que la suma de tus cuotas está superando en más de un 30% tus ingresos, estás en problema. Ya en el 30 ya está uno pues así. Entonces, no podemos dejar que eso pase, ¿sí? Porque aparece uno de esos riesgos que miramos al comienzo y cómo quedas. O sea, el desbalance es muy grande. Entonces, por eso mantener un endeudamiento saludable es estar chequeando estos dos indicadores. Esto es muy importante. Y para adquirir la deuda, pues ya se los dije. Entonces, si yo voy a tener una deuda es porque lo que voy a adquirir me va a generar un valor a futuro, porque de pronto me va a generar un incremento patrimonial. O sea, el crédito es para cosas que realmente, no es para darme gusticos, es para cosas que realmente me dan valor o me ayudan a crecer el patrimonio o van a apalancar algo que me va a generar ingresos. ¿Listo? Pero también tengo que tener claro mi capacidad de pago, ¿sí? Porque el endeudamiento saludable no es esperar que el banco te diga que sí, sí, usted sí puede, pero quien conoce tus cifras realmente eres tú. Entonces tú sabes cuáles son tus compromisos. Hay cosas que no se ven, el banco ve solo una mitad, pero tú sí conoces el resto de situación que pasa. Entonces, aquí es tener demasiada conciencia en la toma de la decisión. Y esos dos casos que les mencioné, pues que las emociones trascendieron y a veces hay que decir que no, hay que tomar otras decisiones porque me pongo demasiado en riesgo. Y luego se pagan las consecuencias y son muy costosas. ¿Listo?
Entonces, un endeudamiento saludable, como les dije, hay que saber entrar y también si tengo que salir, cómo me salgo. ¿Bien? Entonces, un plan financiero blindado no solo evalúa cuánto puede pagar hoy, también analiza qué pasa si mañana las condiciones cambian. Y eso es lo que hay que ver. Yo siempre se lo digo a mis clientes. Aquí la clave es la anticipación. Usted necesita anticiparse para poderse preparar y que no lo cojan mal parado un cambio fuerte. ¿Mm? Sea el que sea. Bien, porque hasta un aumento de ingreso, a mí me han contratado varias empresas para decir, no, es que le vamos a aumentar el salario a estos empleados. Necesito que hagas, que le hagas un proceso de coaching porque, Dios mío, o sea, se pueden, el exceso de ingresos hace que la gente también tome otras decisiones que a veces no los dejan en un buen lugar. Entonces ellos previenen de esa manera. ¿Sí lo ven? Entonces no necesariamente es una enfermedad o algo. Mm. También puede ser que te casas, que vas a tener un hijo, ¿sí? O sea, cambios de la vida normal. Entonces hay que prepararse. Bueno, diversidad de ingresos. Este que sí que es importante porque la diversidad de ingresos, lo ideal, y yo siempre le recomiendo a mis clientes, tenga de los tres ingresos. Ustedes dicen cuáles son de los tres ingresos. Ten una tipología de ingresos. Hay una que yo llamo de ingreso rápido y es ese ingreso que tú puedes generar con una velocidad porque tienes un conocimiento o algo y si llega a pasar una crisis, tú pones eso que sabes hacer al servicio de otros y te genera un ingreso rápido. Entonces eso te blinda, ¿sí? Eso es un blindaje muy importante. Yo con mis clientes hago un ejercicio ahí, les salen como entre 15 y 30 maneras de generar ingreso rápido. Obviamente, pues no los van a ejecutar, pero los tienen en la mano. O sea, listo, pasó algo, ya, pum. O sea, dentro de mi planeación lo tengo. Y de pronto ya puse a andar uno o dos, ¿sí? Porque no puedo depender de un solo ingreso. O sea, depender de un solo ingreso es extremadamente riesgoso, entonces pongo a andar otros, ¿bien? En mi negocio, si soy un dueño de negocio, a veces los dueños de negocios siempre nos enamoramos de lo que hacemos, ¿sí? Y dentro del mismo negocio yo también tengo que diversificar mis ingresos. Habrán unos que den liquidez, habrán otros que den permanencia o que sean cosas grandes. Entonces, tú también dentro de tu mismo negocio tienes que tener diferentes fuentes de ingreso, porque yo he trabajado con personas, dueños de negocio, que la fuente de ingreso de su negocio son una o dos. Y si falló, se vino abajo. Entonces, no. Hay que buscar otras maneras dentro del mismo negocio de cómo más se pueden generar otras fuentes de ingreso para que no dependa solo de uno o dos servicios o productos. ¿Listo? Entonces ahí hay que fortalecerlo. Bien. Los clientes. Hay que diversificar en clientes. Si tú tienes clientes, y hay que diversificar en proveedores también, porque a veces lo dejan a uno colgado, entonces eso también es importante, pero sobre todo los clientes, porque a veces nos casamos con unos clientes, listo, nos dan liquidez, recurrencia, pero ¿y si pasa algo y ese cliente dijo, no, pues ya no voy más por la situación que fue, cerró, cambió sus líneas de negocio, lo que sea, pues ¡fu! Se te bajó, ahí se te baja el ingreso. Entonces, fíjense que hay que diversificar todo. Tipologías de ingreso rápido. En mi negocio, tipos de ingreso, productos y servicios. Mis clientes también. No me puedo casar con uno o dos. ¿Sí? Yo cometí ese error hace algunos años. Claro, pues, cuando se van los dos, queda uno, uy, ¿ahora qué hacemos? No, no, no. Entonces hay que tener diversidad de servicios y de clientes. Ahora, cuando hablamos de inversiones, evidentemente también hay que tenerlo diversificado. Y aquí yo puse pesos y dólares porque es importante. Esa es una diversificación. Oiga, tengo parte de mi patrimonio en pesos, otra en dólares, listo. Pero si tengo parte de mi patrimonio en pesos, en diferentes instrumentos, ¿sí? Cuando hablamos de instrumentos financieros, habrán unos que son de más alto riesgo, unos de riesgo moderado, unos de riesgo conservador. Tú tienes que sentarte con tu asesor, mirar cómo son tus riesgos y qué te puede ofrecer y diseñar. ¿Listo? A veces le toca salir a uno a hacerlo, a veces uno encuentra personas que eso lo hacen. Obviamente eso depende mucho del volumen de dinero que tú tengas, pues que alguien se siente contigo a diseñarlo y ya a otro le toca no buscarlo, pero es eso. Lo mismo en dólares, hay que diversificarlo. Cuando uno tiene pues una suma de dinero grande, uno puede diversificar más. Cuando las sumas tal vez no son tan grandes, pues uno hace sus apuestas, pero asume esos riesgos, ¿no? Y las entidades, hay que diversificar en entidades. Entonces, no es que yo tengo todo con esta entidad financiera.
No, diversifica. O sea, tengo un fondo de pensiones por aquí con esta, un fondo común ordinario con esta fiduciaria, otro fondo común ordinario con esta otra, ¿sí? Entonces también diversifico las diferentes entidades financieras para no casarse con una sola, no solo con un producto, sino con diversos productos, pero también con entidades diferentes. Y esa es una manera de diversificar. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con el blindaje 6, que listo, yo creo que alisten el papel y lápiz porque chicas se van a autoevaluar. Bueno, decisiones conscientes. Bueno, esto es muy de mi metodología, se llama dinero con propósito, pero se los voy a transmitir aquí. Y mi metodología genera esto, un balance entre la razón y la emoción. Entonces, ese es uno de los blindajes más poderosos que tiene y es tomar decisiones con criterio, con criterio. La razón es que tengo que bajar cifras, tengo que mirar si soy capaz, si puedo en este momento, a futuro, qué me va a traer, qué voy a lograr. O sea, eso hay que bajarlo con cifras, ¿sí? Y la emoción es, claro, porque hay un propósito en la decisión que yo voy a tomar y eso me llena. Entonces, ya les conté estos casos que a veces son muy emocionales y pues por esas emociones la gente se desbalancea, pero también hay casos que son personas que se quedan solo en la cifra y pues por ver solo las cifras toman decisiones, pero eso va a generar un costo alto a nivel de su proyecto de vida. ¿Mm? Entonces cuando se ve algo, uy, no, sí, metamos en esta impresión, no sé, hagamos aquí y allá, bien, la cifra también, todo, pero eso me va a implicar que yo tenga que estar más metido en el negocio porque necesito hacer esto, lo otro y además tengo que y empieza, no empieza a haber un montón de cosas y de pronto las prioridades del plan de vida eran otras, tenía que cuidar de su salud, está, ¿sí? Entonces, en la vida uno tiene que balancear, ¿no? Siempre las decisiones las tengo que sopesar entre mi propósito, que es el que me llena de, los propósitos de los planes de vida, pues obviamente están cargados de un componente emocional muy alto, son cosas que quiero con una razón de ser y es lo que me mueve, pero para lograrlas necesito usar mi parte racional para mirar la manera en que las voy a lograr y no acelerarme, ¿m? Que son los casos que les he dado, ¿no? Entonces a veces las emociones nos ganan y tomamos decisiones sin ninguna claridad. O a veces la razón. Aquí les voy a contar un caso de un cliente, una pareja de jovencitos, unos chicos millennials que estoy asesorando y sí, compraron un apartamento. No, sí, es que es bueno hacer una inversión. Y ellos hicieron, entonces dijeron, no, sí, es que si usted compra este apartamento aquí, se va a valorizar en tanto tiempo, tanto, y ya. Bueno, cuando entramos a hacerle el proceso de coaching, pues me montaron. Yo le dije, ve, bajemos las cifras a ver cómo está la cosa. Y ellos no las bajaron lo suficiente, simplemente escuchar. No, pues es que hay que invertir, eso es bueno invertir, ¿sí? Y ya, ni siquiera hubo emoción, simplemente fue una decisión como de listo, esto hay que invertir, se dejaron guiar de otra persona que estaba allí, poniendo dinero también, y cuando bajamos las cifras, obviamente estaban perdiendo plata, ¿sí? Porque la valorización no fue lo suficiente, los impuestos ya estaban, pues, costando lo suficiente, no se podía arrendar, no. Solución, pues, vendieron el inmueble y ya. ¿Sí? Y lo hicieron, ya obviamente con las cifras las bajaron bien y la emoción es, ¿no? La idea es que si queremos invertir en mi finca raíz, para nosotros nos gusta, es importante, entonces ya eso lo trasladaron en, vamos a montar un plan y ya están haciendo las cosas de una manera diferente. Entonces, tus decisiones deben tener los dos componentes, porque si se te desbalancea, es un poco difícil, ¿listo? Entonces, esas decisiones y no necesariamente tienes que demorar un año para tomar la decisión, no, es sentarse y sopesar con tu plan financiero si la decisión te va a sumar o te va a restar, como le digo yo. ¿Bien? A todo nivel, a nivel no solo financiero, sino también de tranquilidad. ¿Mm? Y el seguimiento periódico, esto es lo más clave. Si tú no haces seguimiento a la planeación financiera que haces, se te va algo, porque se te va el radar. Entonces, por eso digo que aquí nada es en la mente, o sea, todo tiene que bajar una planeación, todo por escrito, ¿sí? Eso hay que llevarlo, porque si no, ¿cómo lo rastreas? ¿Sí?
Entonces, la falta de seguimiento hace que las personas olviden sus inversiones, olviden sus créditos, olviden un proyecto importante y cuando van a ver, uf, algo pasó, no nos detuvimos a hacer las acciones adecuadas en su momento y ya nos toca asumir las consecuencias. Cambiamos el plan y no cambiamos las cifras de cómo lo íbamos a lograr, entonces ahorita nos vemos en una situación delicada. Entonces, los seguimientos periódicos hacen que tú puedas responder de una manera diferente, ¿sí? Es lo que ayuda a mitigar que las cosas e incluso a evitar muchas veces que pasen cosas, ¿no? Entonces, el seguimiento es fundamental, es un blindaje muy poderoso. Y el último es fortalecer tu criterio financiero. ¿Se acuerdan que les dije hay que educarse y hay que informarse? Sí. Entonces, hay que estar informándose. Fíjense que hoy en día aparecen como nuevas inversiones y salen cosas y todo. Entonces, uno tiene que informarse, conocer. Si te gusta profundizar, pues pagar las mentorías y investigar más, pero sí hay que aprender, ¿sí? Hay que estar como en ese nivel de aprender, hacerse preguntas muy importantes antes de tomar decisiones. O sea, no tienes que ser el más técnico, simplemente tomar decisiones, buscar los acompañamientos frente a ciertos temas, ¿sí? Por ejemplo, los temas tributarios, tienes que buscar el acompañamiento, los abogados de familia para temas de sucesión, o sea, hay que hacerse acompañar, o sea, yo no tengo que ser abogado para tomar decisiones. Me hago acompañar frente a los propósitos que tengo para incrementar mi criterio financiero. ¿M? Para que esas decisiones que puse entre un balance de una razón y emoción, que tengo claridad, le vamos a sumar un criterio financiero superior, porque a veces son decisiones más gruesas que requieren un acompañamiento adicional. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere. ¿M? Y pues hay que irse actualizando, ¿no? Aunque a veces aparecen cosas nuevas, que las pintas, que sucede esto aquí, que hacen esto allá. Entonces, pues hay que actualizarse de alguna manera para no quedarnos tan atrás en términos de perder opciones o posibilidades de optimizar el plan. ¿Bien? Ahora sí, señoras y señores, resumen de las capas del blindaje y alistan en una hojita para que hagan sus sumas y restas. Entonces, aquí están los blindajes. La claridad financiera que protege, el foco, la dirección, el propósito. La liquidez que protege, la capacidad de reacción. El tema de proteger los riesgos con un seguro, pues protege tu patrimonio. De alguna manera te lo protege de una manera muy importante. El endeudamiento te protege tu estabilidad. La diversidad de ingresos, que haya continuidad en ese plan. Las decisiones conscientes que regula y que protege tus comportamientos, tus patrones de comportamiento, eso es lo que más regula. El seguimiento periódico, pues la vigencia de ese plan, que se mantenga o que haya cambios. Y fortalecer los criterios es la calidad, elevar la calidad de las decisiones. Entonces, fíjense que cada blindaje tiene un objetivo de protección. Ah, bueno, aquí les traigo una guía, de una vez si quieren, les hice una guía ahí, pues para que esto no se quede como en el olvido, porque yo sé que son muchas cosas. Eh, Estuvo un poquito grueso, pero es que es así, o sea, los planes financieros requieren un blindaje importante, entonces si quieren escaneen este código o ahí en el chat les coloqué. Me escriben mi guía y yo se las envío de aquí a mañana, que es como para que tengan esta claridad, estos blindajes, ¿sí? Ahí les traje ese regalo porque yo sé que son varias cosas y pues requieren su mirada, ¿listo? Y requieren tomar acción, ¿sí? Como son tantas, requieren tomar acción, ¿listo? Bien, entonces muy bien, ahí vayan escribiéndome de una vez mi guía y yo de mañana se las envío, ¿listos? Bien. Vamos a ver si ya escribieron para que les quede. Eso, me escribiendo mi guía para que ese blindaje les ayude, porque es que hay que blindar muchas cosas. Miren, miren, vuelvo y les pongo el resumen. Miren todo lo que estamos protegiendo. Y todo esto tiene que ver con temas financieros. Acuérdense que el tema financiero es transversal a todo. ¿Listo? A tu vida. ¿Sí? Tu vida tiene muchas aristas, muchos ámbitos, muchos escenarios. Pero lo financiero siempre lo toca. ¿No? Porque ayuda a conseguir muchas de esas cosas, no todas, pero las ayuda. ¿Bien? Entonces, muy bien, ya que me escribieron eso, vamos a hacer la radiografía, ¿listo? Todos ahí con su lápiz. Vamos a calificar de 1 a 5.
pero necesito que sean muy honestos con ustedes porque esto es para ustedes, ¿sí? Entonces, la pregunta es, vamos a mirar cómo está cada blindaje. Yo lo voy a hacer de una manera muy, muy sencilla porque si no el tiempo no nos da más. Vamos a evaluar la claridad financiera, ¿listo? Y dice, tengo claridad sobre mis ingresos, gastos, deudas, patrimonio, ahorros y las metas que quiero construir con mi dinero. ¿Tengo claridad absoluta de ello? Entonces pones ahí, nunca, dos rara vez, algunas veces sí, otras veces no, casi siempre, sí, siempre. Yo aquí voy y miro. Mi querida Dora, escríbeme mi guía a este número y ahí te llega, te envío la guía. No te llega automático, no, pero yo te la envío, no te preocupes. ¿Listo? Califíquense. ¿Están conmigo aquí en la calificación? Bien. Vamos a calificar la número 2, tu liquidez, el blindaje de liquidez. Si hoy se te presenta una emergencia, cuentas con recursos disponibles para responder sin afectar tu estabilidad financiera. Pero pues si es un imprevisto ahí, no, una emergencia, que me diga, una emergencia gruesa. Es decir, hay un bajón de ingreso, hay un tema de salud fuerte, ¿tienes la liquidez para responder? ¿Listo? ¿Te calificas? Sí, nunca, rara vez, casi siempre, siempre. Vamos a mirar tu gestión de la protección en términos de riesgos gruesos. ¿Has identificado los principales riesgos que podrían afectar tu proyecto de vida? ¿Cuentas con los seguros? Aquí sí voy a ser más directa, para gestionarlos. ¿Ah? Por ejemplo, el tema de la educación de tus hijos, el tema de complementar la pensión cuando llegue, parte de tu patrimonio está protegido, ¿sí? Tus inversiones, tus negocios, ¿ok? Ponle ahí, uno, dos, cinco. No lo puse con sí, no, porque siempre hay algunas cosas que sí, otras que no, ¿listo? Endeudamiento saludable, o con esta. Mis deudas son sostenibles y me permiten seguir avanzando hacia mis objetivos sin poner en riesgo mi estabilidad. Como quien dice, ¿estás tranquilo con las deudas que están pagando? No estás así como colgado a final de mes y con el estrés, Dios mío, ahora con qué vamos a pagar este crédito. O, y contéstate, eso pasa nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre, siempre. ¿Listo? Faltan cuatro. Quinto blindaje, diversidad de ingresos. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿mi estabilidad financiera depende de una sola fuente de ingresos o he construido otras alternativas que reduzcan ese riesgo? Ponle uno, dos, tres, cuatro, cinco, sabiendo que cinco es la máxima y uno la más bajita. Bien, vamos con la sexta, decisiones conscientes. Las decisiones que tomo con mi dinero responden a mis objetivos y no al mero impulso, la presión o la emoción del momento. Sé muy sincero. Bien. Séptimo, seguimiento periódico. Reviso y actualizo mi plan financiero. Claro, esto aplica si tienes un plan financiero. Cuando cambian mis ingresos, mis responsabilidades o mis objetivos. O sea, haces un chequeo frecuente. Ponle que por lo menos trimestral, mensual. Entonces, por eso hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y la última, que es fortalecer el criterio, o sea, que te llenes de más informaciones. Busco aprender y fortalecer mi criterio antes de tomar decisiones financieras importantes. Te acompañas de alguien, investigas. Muy bien. Ya cada uno se calificó, me imagino que anotó ahí. Entonces van a sumar. Sumen cuánto les dio. ¿Listo? Vamos. Háganme con los deditos así o activen la palmita si ya sumaron. Escríbanme por el chat. Sí, ya sumamos. Eso, gracias. Por ahí me están haciendo. ¿Quién más? Los que faltan por sumar, si hay alguien que ya sumó rapidísimo. Entonces vamos a darles otros 30 segunditos. Sumen, sumen, sumen. Eso. Nos falta alguien. Eso, gracias. Ahí están colocando. Y los que están offline, pues también hagan su ejercicio, sumen, por favor. Eh, bien, muy bien, yo creo que ya. Listo.
Mónica, gracias. Entonces, a quien le dio una suma de 35 a 40 puntos, más o menos, tiene un blindaje medianamente sólido, está sólido, ha construido una buena base, puede mejorar, evidentemente, y hay que seguir revisando y fortaleciendo. Como ya conoce los 8 blindajes, revisa. Uno sabe que hay unas cositas donde uno sabe que está más débil, entonces revisa dónde puedes fortalecer. Los que les dio entre 25 y 34 puntos, su blindaje está en proceso. Sí, está bien, pues es que uno blindar todo al mismo tiempo es un proceso. Yo que hago mis procesos con mis clientes, que duran más o menos 6, 9 meses, se logran grandes blindajes, pero pues hay otras cosas que los temas financieros se maduran. Entonces, hay que seguir construyendo. Entonces, está bien, tu plan tiene fortalezas, pero también está vulnerable. Entonces, hay algunos temas que hay que tocar. ¿Listo? Pues que a mí me llegan personas, no crean, me llegan personas con blindajes sólidos, pero todo es articulado. Entonces, toca articular, como también me llegan en otros estados, ¿no? Y si te dieron de 8 a 24 puntos, tu blindaje está bastante vulnerable. Entonces hay que revisar varios aspectos. Me late que si te dio 8 a 24 es que no hay un plan financiero sólido, ¿sí? Ya ni siquiera está desarticulado. Muy seguramente no existe el plan financiero. Entonces hay cosas y acciones sueltas y que además están sin blindaje. Bien. Si alguien quiere compartir si le dio aquí verde, amarillo, rojo, es bienvenido. Si no, tranquilo. ¿Listo? Es para saber cómo le fue al grupo, ¿ok? Es más, actívenme la manito. ¿A quién le dio verde? ¿Quién le dio un blindaje sólido? Más bien, actívenme la manito. Eso, como si fueran a alzar la mano, la que dice participar. ¿A quién le dio un blindaje sólido? Vamos. Muy bien. Vamos, ¿quién más? ¿Quién más le dio un blindaje sólido? Sí, no, yo sé que aquí hay personas que tienen unos blindajes interesantes. Ahí es que articular y hay que fortalecer. ¿Sí? De unos clientes bastante sofisticados que tienen un montón de cosas, pero hay que dar una organización, una estructura y hay que, el tema de los patrones de comportamiento, los hábitos, la manera en que decido, hay que fortalecer. ¿Listo? Muy bien. Ahora, activen las manos, listo, pueden bajarlas. A los que les dio amarillo, un blindaje en desarrollo. Activen sus manitas. Eso. Blindaje en desarrollo. Vamos, blindaje en desarrollo, sea amarillo, de 25 a 34 puntos. Ah, eso, activen, activen. Listo. Ahí hay harto que trabajar, señoras y señores. ¿Listo? Harto que trabajarle. Cada punto de sus blindajes, pues hay que profundizar, hay que tomar acciones. Bien. Y pues no pregunto lo demás. Ya sabemos cómo estamos en rojo. ¿Listo? Entonces, para eso son estos entrenamientos, si se ríen por allí. No, ya no voy a preguntar más, tranquilos. Yo quiero que se lleven eso, o sea, necesitamos salir a accionar. ¿Sí? Yo aquí les pongo unos puntos, porque los temas financieros tienen mucho de comportamiento y el comportamiento necesita ser consciente para yo poder accionar, pero también requiere metodología, contexto y sencillo, no tiene que ser complejo, pero necesito hacerlo, porque si no tengo blindaje financiero, sí estoy poniendo en riesgo pues mi familia y a mí mismo, ¿sí? Y todos hemos pasado circunstancias, tal vez algunos no, pero hay circunstancias que lo ponen a uno bastante en riesgo, ¿sí? Y más, entre más avanza uno en la vida, pues obviamente adquiere más responsabilidades, más compromiso, entonces hay más que blindar, ¿sí? Entonces, y los que están más jóvenes, en teoría no tienen tantas responsabilidades, pues se tienen a sí mismos y esa es la responsabilidad más importante. Bien, muchas gracias. Listo, entonces no podemos controlar todo lo que ocurre en la vida, pero lo que sí podemos controlar es qué tan preparados estamos para enfrentar esos momentos sin deshacer lo que con tanto esfuerzo nos ha costado construir. ¿Listo? Entonces, todo tiene un costo en la vida, o sea, todos ponemos un esfuerzo para construir un patrimonio, una familia, unos proyectos. Entonces, blindemos para que si pasa algo, como digo yo siempre digo que la vida es como un océano, entonces
A veces cuando hay mucho sol también pasan cosas, pero cuando hay tormenta también, entonces tenemos que estar preparados para todo. ¿Listo? Y el blindaje financiero le permite a uno asumirla de una manera un poco más tranquila. O sea, que va a tomar agua, sí, pero no tanto. Entonces es más tranquila. Bien, muy bien, señores y señores. Ahora sí, activen las manos. Quien tenga alguna pregunta o inquietud, los que quieran la guía, les voy a volver a escribir el enlace ahí en el chat de Teams. Los otros pues ya creo que escribieron. Entonces, ¿quién tiene una pregunta para que, por favor, si quiere formularla, bienvenido? Porque salí preocupada. ¿Es cierto, Angie? Más de la mitad estaban en rojo. No Sí, es pregunté quiénes eran, cierto. pero no levantaron la mano en verde ni amarillo. Por eso estamos aquí. Y las personas de Global pues Ujú. los pueden asesorar en una gran parte de esos blindajes, el que es muy especializado. Y bueno, hay que tomar acción. No sé si alguien tenga preguntas, porque creo que Yanelis y Carlos habían alzado la mano, pues estábamos en un semáforo, pero no sé si tengan preguntas. Eso. Listo, bueno, yo creo que no, no sé si, no, yo creo que no. Ve, qué Entonces, curioso. La primera vez que no sí, nos hacen preguntas. Yanelis, ¿estás en algún semáforo o tienes una pregunta? ¿Tienen preguntas? Formúlenlas allí. Y si no, pues bueno. estamos confrontados. Sí, que sí. Listo, Bueno. válido, válido. Bueno, muchas Te gracias a incluiste. todos. Sí, me incluí, claro. Yo no tengo preguntas, dice el señor Carlos Bulla, todo fue muy claro. Voy a usar la guía para aplicar en detalle la técnica explicada. Listo. 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 No se les olvide, ahí Lida les dejó el número. Ya también pueden ver ahí en la pantalla el contacto de ella, cualquier cosa que necesiten. Y pues de nuestra parte, claramente, pues aquí estamos también. Muchas gracias a todos por el espacio, gracias a todos porque se quedaron estos 15 minuticos más. Yo les dije, todos íbamos a aprender cosas nuevas. Esto siempre es así, pero y pues recuerden, la grabación queda en el canal de YouTube por un tiempo y se envían las memorias de lo que Lida nos compartió Exacto. directamente al correo electrónico con el que se registraron, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias por el tiempo, por el espacio y de verdad que tengan un muy buen día. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Les estaré enviando la guía, claro, a los que me hayan escrito. Gracias a ti, Angie, por acompañarme. Y bueno, ya saben, tienen aquí las personas de Global que son expertos en protección. Y pues si necesitan resolver alguna duda particular frente a su planeación financiera, pues con todo gusto. Entonces, feliz día para todos. Aprovechen a empezar a blindarse si es que no han empezado. Paso a paso empezamos. ¿Listos? Feliz día. Así es, que estén muy bien a todos y que tengan un excelente día.